¿Qué es lo que quieren expresar? Desearía que al menos un autor me diera la respuesta. El mundo está plagado de malas letras. ¿Y se supone que debo encontrar las excelsas? Las aventuras del guerrero William. Morirás malvado por la osadía de tu maldad. Simplemente vulgar. El protagonista no le da más brillantez con su intelecto mediocre que la narrativa con su... Buenos días. Perdón si te asusté, pero la puerta estaba abierta y... No te preocupes. Papá te manda saludos. Gracias. ¿Y? ¿Qué te pareció? Te lo voy a decir así. No creo que tu libro pueda publicarse. ¿Pero por qué? Tu premisa es innovadora, pero es demasiado superficial. Tu historia es floja, aburrida en algunos puntos. Además, la poca acción que hay es demasiado predecible. Pero para eso te lo mandé, ¿no? Para afinar los detalles. No son simplemente detalles. En general, la obra no expresa nada, empezando por tu protagonista. Guerrero William. ¿A qué te refieres? ¿Qué hay con él? Nada. No tiene pies ni cabeza. En ocasiones actúa de una forma, en ocasiones actúa de otra. Su psicología básica es de cualquier personaje de caricatura. Además, carece por completo de inteligencia y carisma. No puedes esperar que algún lector se identifique con él, ¿o sí? Si lo vuelvo a escribir otra vez. No te dé caso. Tu escritura es aún muy pobre. Te recomiendo que esperes unos años, ya que has leído mucho más. Sé que no tengo ninguna oportunidad. No puedo darte ninguna preferencia solo porque eres mi hermano. Ya veo. Pues lamento haber despreciado tu tiempo. No lo conoces así. No te preocupes, yo entiendo. De todas maneras ya me lo esperaba. Digo, a ti nunca te gustó nada de lo que yo escribía. No se trata de gustos. Se trata de expresar, ¿verdad? Ya quiero que salga tu pinche libro para ver si eres tan bueno en eso de expresar. No es que yo sea bueno, es que no soy mediocre. La excusa que siempre usas para justificar tu falta de imaginación. Y para que lo sepas, el guerrero William está basado en ti. Sobreactúa como siempre. Ya se empezará. El mundo está plagado de malas letras, aseveró el señor Salieri con el pecho ensanchado y la mirada astuta de quien tiene la razón. La mirada astuta. No. La mirada segura de quien tiene la razón. De quien tiene la razón. Aseveró con el pecho ensanchado y la segura mirada de un buen hombre. Pero Angelo solo observa las líneas pasar y los rostros burlescos que no admiten su locura y se divierten con el agua que cae sobre su amigo. Lienzo, pinto y vivo, colores de melancolía, colores de tristeza. No, colores de vida. Lienzo, pinto de colores melancólicos. Sí.
Ébano tenebroso que cubre la noche, que cubre la... Ébano tenebroso que... Tengo un problema. Leila, la princesa más hermosa y la más bella. Sus cabellos son dorados y su tez es rosa como la rosa. ¡Hola! ¿Gustáis un poco? ¿William? William el guerrero, de hecho. Protector del país de Flery y eterno enamorado de la princesa Leila. Vaya, jamás me había quedado dormido en el escritorio. ¿Entonces gustáis? Continúa con tu cena. Está bien. Muy bueno. Haré la cama. Despiértame a las 7. Muy bien. Ébano tenebroso que cubre la noche, lienzo pinto que le precede, olores melancólicos que... Mediocre. ¿Qué tiene de malo? El mundo está plagado de malas letras. Demasiado superficial. Las aventuras del guerrero. ¿Qué es lo que quieren expresar? ¿Entonces gustáis? Falta imaginación. Tengo un problema. ¡Despertaos, caballero! Es hora de tener una aventura. ¿No se suponía que era solo un sueño? Claro que no. La princesa Leila es la única que puede soñar conmigo. Es demasiado ruidoso para ser un producto de mi imaginación. Pero bueno, tal vez me sirva. Después de todo, los mejores escritores suelen estar locos. ¿Escritor? ¿Tú eres un escritor? Lo intento. ¿Sigues aquí? Soy como el viento. Estoy en todas partes. Bueno, ¿con quién desea hablar? Es broma. ¿Qué sé? ¿Aquí? Seguro. Voy. ¿Qué es esto? Hasta nunca. Voy a hablar con una persona de verdad. ¿Puedo acompañaros? No. ¡Será una gran aventura! Hola, ¿cómo has estado? Bien. Qué bueno. Dime, ¿qué sucede? Nina, le presento a mi primo William. William, ella es Nina. Doncella mía, vuestras manos de seda solo comparan su belleza con vuestros ojos de sol. ¿Ya te sientes mejor? Sí, gracias. Me alegro. Lamento haber llorado así, de verdad. Te saqué mucho de onda, ¿no? No te preocupes. Entiendo que el momento por el que estás pasando lo amerita. Solo que me recordó tanto a Mario cuando lo conocí. Apenas puedo creer que ya todo haya terminado. ¿Por qué tiene que acabar? ¿Qué? Si de verdad os amáis,
No deberíais dejar que vuestros corazones sacrificasen los momentos felices solo por no tener los malos momentos. Después de todo, no podríamos decir que existe el bien si no existiera el mal. Mira, ciudad. Vamos sentados. ¿Sabes qué? Necesito pensar a solas un momento. Perdóname. Hola. ¿Tenías que decir eso? ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando a que dejes ese sujeto? Oh, un triángulo amoroso. Es difícil enfrentarlo. ¿Por qué no le dices sobre tus sentimientos? Así ya sabrá qué decidir. No sabes nada. No es así de sencillo. Entonces, ¿por qué no la salvas de un dragón? No es necesario. Ya tengo una estrategia. Hoy mismo le daré una pista más. ¿Viste el payaso de la peluca roja? Sí. Era igualito a ti. Ah, sí, sí. Esa peluca verde era idéntico, ¿eh? No paraba de hablar. ¿Idéntico a quién? ¿A mí? Claro. Grosero. Era broma. Pero la pasé muy bien, muchas gracias. Ya en serio. De veras, ¿no te gustaría ir a tomar una copa? No, de veras. Yo creo que me hace más falta dormir. Bueno, en ese caso, recuerda que un lucero te aguarda. Tienes la sien en alto y, aunque Menelao te persiga, recuerda que Paris siempre estará de tu lado. Muchas gracias. Que pases buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Estuviste muy callado. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! ¿Por qué no le dijiste lo que sentías? Acabo de hacerlo. No es cierto. Claro que sí, no lo entendiste. ¿Y ella sí? ¿Cómo se supone que te iba a entender si tú solo hablaste de un tal Menealo? Se llama metáfora. Y deja de actuar como mi hermana, ¿eh? Que de por sí es demasiado molesto. La princesa Leila nunca entendería eso. Eso es porque Nina no es una estúpida. Habéis ofendido a mi madre. No te lo voy a permitir. Últimas palabras. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar? ¿Un maldito producto de mi imaginación? ¿Es verdad? La princesa Leila ni existe. Uy. Ya basta.
¿Cuándo vamos a ir a su casa? ¿Y le vas a decir todo lo que sientes? Bueno. Sí, bueno. Jaime. ¿Hijo eres tú? ¿Con quién desea hablar? Con Jaime. ¿De qué te ríes? Ya deja de estar jugando, cabrón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ahora te burlas de mí también? No, era una broma. Mi nombre es William. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mira, ya déjate de pendejadas. Laura me platicó sobre cómo la trataste el otro día y no voy a soportar que sea víctima de tus ideas estúpidas. ¿Me escuchaste? ¿Qué se supone que es eso? Jaime, contéstame. ¿Estás teniendo una orgía? ¿Aquí? Tú y yo vamos a hablar muy seriamente, ¿entiendes? ¿Quién era, William? Un tal pendejo. Ok. ¿Quién? Claro, pasa. William, la música. Gracias. ¿De qué? Le dije lo que me dijiste, todo, no manches, se puso a llorar. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Mario. Mario. ¡Claro! Ay, y todo gracias a ti. Estoy tan feliz. Pero bueno, me tengo que ir porque me espera un viaje a Cancún. Pero te lo juro que cuando regresemos te vamos a invitar a cenar, ¿sale? Mil gracias. Hasta entonces. Incluso si Lela no existe, no puedo evitarlo, eso es lo que deseaba tanto que fuera realidad. Duele. Duele. Duele demasiado. ¿Te das cuenta que yo no te necesito? Escríbele algo hermoso. Ébano tenebroso caerá sobre aquel que quiere escribir. Más aún, si es para una mujer.